Muy buenas noches. Bueno, bienvenidos. Saludamos también a las personas que se conectan a través de nuestro canal en YouTube. Nuevamente estamos en Familia Misión Grande, nuestro servicio de mitad de semana. Ya hoy es miércoles 6 de marzo. ¿Listo? ¿Cuántos se acuerdan de la primera parte de esta enseñanza? Que es una pregunta. ¿Cómo dice la pregunta? ¿Cómo vivir en este tiempo sin perder la fe? Está basado en la carta de Judas, el hermano de Jesús. Allá, la última que está antes de Apocalipsis. Es un solo capítulo, son 25 versículos, son 4 pasajes, así como usted lo ve distribuidos. Está el saludo, está el pasaje más largo, que fue el que estudiamos la vez pasada, que habla de falsas doctrinas y falsos maestros. Luego está este pasaje del 17 al 23, que habla de amonestaciones y exhortaciones. Y luego está la doxología o la oración final en el último pasaje. Si usted tiene la Biblia Reina Valera, y esos son solamente 2 páginas cortas, y ahí la puede ver, esa distribución que está con esos 4 pasajes es de la Reina Valera. ¿Listo? Entonces, simplemente vamos a seguir con la segunda parte. Si usted no vio la primera parte, entonces, para que pueda comprender mejor el tema, ahí en el canal de YouTube está la primera parte. O si usted que nos está mirando por internet no ha visto la primera parte, entonces es mejor ver la primera parte y luego la segunda para poder entender mejor. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el saludo. Dice el saludo en los 2 primeros versos: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, por eso sabemos que es hermano de Jesús. ¿A quiénes? A los llamados. ¿Cuántos llamados hay aquí? Amén. Usted está aquí es porque fue llamado, ¿cierto? Somos llamados por el Señor. Santificados en Dios Padre. ¿Cuántos santificados en Dios Padre hay aquí? Usted que está ahí en internet también, santificado en Dios Padre. Y guardados en Jesucristo. La Biblia dice que con Cristo estamos guardados en Dios. Estamos guardados en Jesucristo. Y abre el saludo con la palabra misericordia, paz y amor os sea multiplicado. Me puse a estudiar los saludos en las cartas y solo hay 3 cartas que tienen la palabra misericordia, pero la única que abre con la palabra misericordia es esta. Entonces la primera de Timoteo, que es a un pastor que da misericordia, entonces tiene misericordia. La segunda de Timoteo tiene misericordia. La carta a Tito tiene misericordia. Y la segunda carta de Juan tiene misericordia. Esa palabra solamente está en esas cartas. Pero la única que abre con este saludo misericordia es esta. Entonces, quiere decir que en el último tiempo nosotros vamos a necesitar mucha misericordia. Mucha misericordia. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces. Este es el saludo. Esto recapitulando son las 9 características que vimos, entre otras, porque tienen más, pero pues solamente vimos 9, que tienen los falsos maestros. Falsos maestros tienen 9 características que estudiamos la vez pasada. Solamente recapitulamos. Dijimos que número 1 son hijos del diablo, razón suficiente para no creerles. El problema es que son maestros, aunque sean falsos, esa enseñanza es falsa. Segunda característica, que son los que causan divisiones. Número 3, que son soñadores y autoritarios, o que piensan que por lo que recibieron en sueños, el profeta sueña fuerte, entonces tienen autoridad sobre otros. El número 4, vimos que actúan por su instinto irracional. Número 5, dijimos que siguen los pasos de los malos. ¿Se acuerdan que pusimos 3 ejemplos? Caín fue uno. El otro ejemplo fue Balaam, que se lanzó por lucro o que engaña por dinero. Y el último fue Coré. Hagan memoria. Más ratico pasamos la hoja para hacer el quiz, a ver quiénes se aprendieron eso. Aprendieron alguito. Listo. Número 6, viven de apariencias. Número 7, viven para satisfacer sus deseos y su orgullo. Número 8, desde el principio se profetizó su juicio. Y número 9, su fin
es el juicio de Dios. Esas 9 características las estudiamos la vez pasada, solamente estamos recapitulando para hacer memoria, pero están ya vistas una por una en el primer video. Si usted quiere ver esas 9 características y no vio la primera enseñanza, entonces vea el primer video y ahí va a tener un poco más explicadas esas 9, solamente las estamos enumerando aquí. Muy bien, entonces quiero dividir del versículo 17 al 23, que es el tercer pasaje, lo dividí en 2. La primera parte están las amonestaciones, es cuando le dice a uno cuidado, y esta imagen dice algo de lo que es la iglesia del Señor en el último tiempo, de los personajes que llegan a la iglesia del Señor en el último tiempo, es como en este tiempo, ¿no? Como gente que le gusta mucho la cara del finado, ¿no? Pacte aquí, reclame un yoyo. Como gente encapuchada que viene a matar, a incendiar la iglesia, a dividirla. Como gente autoritaria, ¿no? Así, bien horrible. El mismo diablo, pero disfrazado. Y gente muy, ¿qué? Ególatra, ¿cierto? Eso es narcisista. Y también mucha gente que ama las palabras que terminan en ismos. El buen entendedor, pocas palabras, que ama la palabra, todo lo que termina en ismos. Y políticamente les gustan mucho los ismos. ¿Sí? Ellos son. ¿Listo? Lo dejo para que usted piense, investigue y analice. Ismos. ¿Sí? Llámese socialismo, ismo y todos los ismos. Eso está en la iglesia hoy. Es más o menos un resumen de lo que él dice. ¿Qué dice el texto? Vamos a leer el texto. Dice: pero nosotros, entonces aquí habló de los falsos maestros y luego hay un pero. Cuando Dios coloca un pero es bueno. Pero nosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la primera amonestación es: ojo con lo que dice la palabra. Ojo con lo que escribieron, lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que decían: en el postrer tiempo, en el último tiempo, eso lo dijeron en el siglo I, estamos en el siglo XXI, con mayor razón deberíamos estar atentos a esto. Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Porque Cristo no está dividido, pero sí hay divisiones en la iglesia. ¿Qué otra característica? Los sensuales. Ya vimos que no son así. Sí, sensual no es así. No es así, sensual. Es los que viven por los sentidos. Los que dicen: ay, esa iglesia tan linda, voy para esa iglesia. No buscan pastores sino iglesia, y buscan donde se sientan bien, porque son sensoriales, y todo es donde se sientan bien, y que se sienta bien, y que la carne esté reposada, y disfrute de todo. Esos son los sensuales. Y con una característica adicional que la vimos la vez pasada, que no tienen al Espíritu, o sea que son hijos de el diablo, no tienen el Espíritu de Dios. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Listo, estas son las amonestaciones. Digamos que esto no lo vamos a ver hoy, simplemente lo leímos, o las amonestaciones. Lo que vamos a ver son las exhortaciones. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para en este último tiempo no perder la fe? ¿Sí? ¿Están conectados ahí? Porque esa es la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para en este último tiempo no perder la fe? Entonces, volvemos al versículo 3, antes de ir a la segunda parte del pasaje que partí en 2. Volvemos al versículo 3 y acuérdense que yo dije que el versículo 3 es el centro del mensaje. ¿Qué dice Judas? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que le resalté, le subrayé esta frase. Leámosla todos. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si nos está exhortando, animando a que contendamos por la fe, es porque en el último tiempo todo lo que tiene el mundo está diseñado para robarte la fe. Todo.
Y todo es todo el sistema de este mundo. Está diseñado para robar la fe. Entonces es necesario que los creyentes del último tiempo contendamos ardientemente para no permitir que esa fe que nos fue dada se pierda, o para no perder nosotros la fe. Por eso la pregunta es, ¿cómo hacemos para vivir en este último tiempo sin perder la fe? Entonces la respuesta está aquí: contendiendo ardientemente por la fe que nos ha sido dada a los santos. Ahora, lo que vamos a hacer es cómo contendemos ardientemente por esa fe, y vamos a ver 3 puntos. Entonces vamos a leer el texto, la segunda parte, que son las exhortaciones, y ahí vamos a encontrar del verso 20 al 23 qué es lo que nos dice. Pero vosotros, amados, lo leemos todos, por favor. Edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea que son tiempos muy peligrosos. Estaba viendo a Daniel Romy, que en una prédica que nos mostraba en una iglesia en Estados Unidos, donde los pastores presentaron su niño que ahora, el niño, que es niño que ahora es niña. ¿Dónde? En una iglesia, en un congreso de jóvenes. Pero no, la niña, él es un niño, pues ahora se autopercibe como una niña. Me gustó como lo dijo alguien, no de una forma brusca, pero buena para decirlo. Tú te puedes percibir vaca, pero no me puedes obligar a que te ordeñe. ¿Sí? Entonces, la gente hoy en el último tiempo está loca. Y a los que tenemos fe en Jesucristo, en la palabra de Dios, entonces nos dice que estamos locos. Pero realmente los locos de atar son ellos. Los que están diciendo a lo malo, bueno, y a lo bueno, malo. A la luz, tinieblas, y a las tinieblas, luz. Son ellos. Y la Biblia dice que hay de los que hacen esas cosas. Entonces, aquí tenemos las exhortaciones. Es en lo que vamos a basar esta corta, muy corta enseñanza de esta noche. 3 aspectos que nosotros deberíamos tener en cuenta de acuerdo a Judas 1, 20 al 23. 3 prácticas diarias que nosotros deberíamos hacer. ¿Cuándo? En este tiempo. ¿Para qué? Para no perder la fe. ¿Por qué? Porque es muy común que uno vea personas que andaban en el fuego del Espíritu Santo, que nacieron de nuevo. No fue que no hubieran nacido de nuevo, que nacieron de nuevo, y que de pronto usted la ve hoy en la iglesia alabando, glorificando al Señor, sirviendo al Señor, y en 1 o 2 años, o en 3 o 4 años, o 5, y el tiempo sigue pasando, y ya no están. Y no fue que se fueron con el Señor, no fue que cambiaron de iglesia, fue que volvieron otra vez como el perro vuelve al vómito. Volvieron otra vez como la puerca lavada vuelve al pantano a revolcarse. O sea, volvieron otra vez al mundo. ¿Qué pasó? Perdieron la fe. Recuerde que la carrera de la fe, se llama carrera de la fe, la buena batalla de la fe, la carrera de la fe que tenemos nosotros por delante, es una carrera de fe de principio a fin. Es de principio a fin. Entonces por eso dice, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Entonces uno entra a la vida eterna por fe, pero uno se mantiene en fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el sistema de este mundo está diseñado para que pierdas la fe, porque Él sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces por eso la pregunta es, ¿cómo vivir en este último tiempo sin perder la fe? Y vamos a hablar de 3 prácticas diarias que deberíamos tener nosotros para no perder la fe. Número 1, vivir orando en el Espíritu Santo. Primera práctica, vivir orando en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos un espacio acá a las 6 de la tarde que de alguna manera hemos querido atraer a la gente, si poniéndole canciones, si de alguna manera, para que de pronto usted no tiene la oportunidad de orar en su casa por las múltiples ocupaciones o qué sé yo, pues por lo menos ese día saque un rato y venga y ore. ¿Sí? Pero no solamente es suficiente orar una vez a la semana.
Debe ser una práctica diaria. Ahora, unos oran en la madrugada, otros en la noche, otros al mediodía, cada uno el tiempo que busque y que saque, pero es necesario que diariamente lo haga. Pero especialmente que lo haga en el Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí que no ora en lenguas? Si levante su mano, si no ora en lenguas. Así como uno nace de nuevo, necesita el bautismo del Espíritu Santo. Porque este es un arma poderosa para no perder la fe. Orar en el Espíritu Santo. ¿Listo? Orar en el Espíritu Santo. Número 2, segunda práctica. Vivir en el amor de Dios. Casi no se predica mucho esto en la iglesia, vivir en el amor de Dios. Nosotros en la palabra de fe y de nuestros pastores hemos recibido mucha enseñanza acerca de vivir en amor. Porque la fe obra por el amor. Y hay mucha gente que pregunta por qué yo he creído y no ha sucedido nada, y es porque se está saliendo del gran mandamiento, el mandamiento del amor. Pero ahora no solamente es un mandamiento, sino que es una capacidad que nos fue dada, porque la esperanza no avergüenza, dice Romanos 5:5, pues el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que si ya lo tenemos, simplemente hay que fluir en él y fluir con él. Y la mejor forma de fluir en el amor de Dios es orando en el Espíritu, porque estamos orando, fluyendo con el Espíritu de amor, que es el Espíritu Santo. Entonces es más fácil vivir en amor si oramos en el Espíritu. Y número 3, ser compasivos y muy cuidadosos. Yo le agrego ahí la palabra muy. Ser compasivos, y toca tener mucho cuidado. Porque uno puede ir con muy buena voluntad, actuando en amor, con la intención de hacer lo bueno y terminar embarrándola, porque es un tiempo, la Biblia dice, son tiempos peligrosos. Entonces, en tiempos peligrosos, uno necesita tener mucho cuidado. Y por eso la Escritura nos anima y dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Ten cuidado de quién? De ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces uno tiene que tener cuidado de uno mismo, uno tiene que tener cuidado de la fe que recibió, uno tiene que tener cuidado de la palabra que recibió, uno necesita atesorar la palabra de Dios en su vida. Y esa es una forma. Entonces son esos 3 aspectos muy sencillos de los que nos anima o nos exhorta el Espíritu Santo a través de Judas a practicar diariamente. ¿Para qué? Diga, para contender ardientemente por la fe que un día nos fue dada a los santos. Porque la fe es un don, pero se puede perder. ¿Usted puede perder un regalo que le dieron? Sí, se puede perder. De hecho, hay ladrones de la fe. Ladrones de la fe. Muchos. Que es donde se puede perder la fe. Entonces la fe es un tesoro. La fe es un tesoro. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Por la fe fue hecho todo lo que existe de lo que no se veía. Por la fe esperamos ver cumplidas todas las promesas de Dios en esta vida y en la eternidad. Todo por la fe. Y sin la fe no hay nada. Por eso la gente vive sin esperanza y sin fe, alejados de los pactos y de las promesas. Y esos que viven sin esperanza y sin fe quieren robarnos la fe. Y entre ellos están los falsos maestros. Los que le dicen, no, eso usted puede vivir como quiera, eso no pasa nada, eso todo bien, tranquilo que el que peca es el cuerpo va a ir a la tierra, entonces no se preocupe. Y un poconón de cosas que son fuera de la voluntad de Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Entonces vamos a ir al primer aspecto. Vivir orando en el Espíritu. Mire el verso 20, lo que nos dice vivir orando en el Espíritu Santo. Esta es la NTV, Nueva Traducción Viviente. Entonces de pronto si usted tiene la Reina Valera es un poquito diferente ahí. Dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. ¿Cómo se edifican? Orando en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo nos edificamos? Orando en el poder del Espíritu Santo. Mire, el nuevo pacto tan especial que nosotros podemos orar, no en nuestro poder, sino en el poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos orar en el poder del Todopoderoso. Pero ¿cómo hacemos eso? Cuando cedemos al Espíritu Santo.
Acuérdese que de las cosas más importantes que tiene el ser humano es el hablar. No hay ningún animal en la tierra que hable como los seres humanos. Por ahí encontraron la vaca que ríe, la vaca que canta. Pero el ser humano es el único que tiene la capacidad de hablar, porque es hecho a la imagen de Dios y Dios habla. Entonces necesitamos ceder nuestras palabras, nuestra boca al Espíritu Santo para hablar en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. De pronto uno puede ir y tener como tantas dificultades que de pronto no puede orar en el lenguaje natural, en el entendimiento, y entonces usted simplemente entra en el Espíritu y comience a orar en el Espíritu, y comience a orar en el Espíritu, y comience a orar en el Espíritu, y comience a ir en el Espíritu, a ir en el Espíritu. Si usted va en el Espíritu, usted comienza a experimentar el poder del Espíritu Santo. Y créame que el poder del Espíritu Santo es todo. Y si uno ora en el poder del Espíritu Santo, yo creo que no habrá ningún ladrón que pueda robarle la fe. No habrá nadie que pueda hacerle frente todos los días de su vida. En 1 Corintios 14, el verso 2 dice: porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, más que todo, la oración en lenguas es para el tiempo privado de oración. O si está usted reunido con gente madura, puede orar en lenguas con ellos. Pero si es gente nueva o no creyentes, pues se asustan y dicen: ¿esta gente qué le pasa? Está loca, les da miedo, el diablo les pone pánico y salen corriendo. Entonces, es más que todo, porque el que ora en lenguas, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces lo que está diciendo aquí es que la oración en el Espíritu es para hablar directamente con Dios. Y habla misterios, o sea, cosas que ni el entendimiento de uno lo puede asimilar. Así es. No lo puede entender. Pero usted está pavimentando años más adelante en su vida. Mi pastor John dice: las más grandes victorias Dios me las ha dado orando en lenguas. Necesitamos orar en lenguas, necesitamos fluir en el Espíritu, orar en el poder del Espíritu. Ahora, miren lo que dice el verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. La gente, es muy común que la gente pida oración, y para eso estamos, para orar los unos por los otros, pero usted puede edificarse a usted mismo orando en el Espíritu. ¿Sabe quién está edificándolo? El Espíritu Santo. Tremendo. Es el poder del Espíritu Santo el que lo está edificando. O sea que la obra que se está haciendo es perfecta. No hay riesgo de perder la fe ahí. Hay absoluta seguridad. Cuando se ora en el Espíritu Santo, usted así mismo se edifica. Le subrayé en la palabra edificar. Se edifica. Porque Judas, mire lo que nos dice Judas. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Mire cómo estaban ellos en el mismo Espíritu, escribiendo en diferentes tiempos. Pablo y Judas. Diciendo que la forma correcta que tiene el cristiano de edificarse es orar en el Espíritu. O sea que la necesidad que nosotros tenemos de orar en el Espíritu es impresionante. Por eso los falsos maestros dicen: no, las lenguas no son para hoy. Eso ya pasó. Y la Biblia dice que las lenguas cesarán. Habla en futuro. Cesarán, se acabarán. Pero se acabarán cuando termine esta vida en la tierra. Se acabarán cuando el Espíritu Santo ya no esté acá con nosotros. Porque al fin y al cabo es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros. Mire que orar en el Espíritu en el poder del Espíritu Santo fue profetizado en el Antiguo Testamento. Es decir, en el Antiguo Testamento ninguna persona oró en el Espíritu, ninguna persona oró en otras lenguas. Es un regalo, un don del Espíritu Santo para la iglesia. Amén. Es un don para la novia. Es donde la novia habla secretos.
lo que solamente él y ella pueden entender. Es donde ella puede descargar literalmente del mismo trono de Dios los planes y propósitos que necesita para establecer el reino de Dios en la tierra. Es donde la edificación es una edificación segura, es una edificación en fe, es una edificación impresionante. Miren lo que dice, lo que escribió Isaías en el capítulo 11, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allí. Cuando usted lee eso, usted dice, o sea que yo debo tomar una palabra y otra palabra y un reglón y otro reglón y una línea y otra línea. Eso es Isaías 11:10. ¿Sí? Por ahí lo están buscando. El verso 11 dice, mire cómo está la profecía. Porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará este pueblo. Por eso no es un lenguaje articulado. Cuando hablamos en lenguas, sale un lenguaje como de tartamudos, puede ser. Como un lenguaje extraño. ¿Qué están diciendo? No entiendo. No es algo que la mente pueda entender. Y miren lo que agrega el verso 12. A los cuales él dijo, este es el reposo. Así que cuando nosotros oramos en el Espíritu, hay un reposo del Espíritu. Dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Así que cuando usted empieza a orar en el Espíritu, descansa. Hay reposo. Entonces, el capítulo 28, sí, yo digité mal. Ruego me disculpen, ahí a los que están en internet, no es 11, sino es 28. Se me fue un número mal en el capítulo. El capítulo es el capítulo 28. Gracias a los eruditos que me acompañan y no me dejan quedar mal. Aunque ya quede mal, pero bueno, ahí está un error de digitación mío. Y los que me ayudan a revisar, pues, está bien, gracias. Gracias. Oraré en el Espíritu y tendré reposo. Mas no quisieron oír. Entonces, ¿cuál es el problema? Que siempre hay una palabra y otra palabra y un poquito de palabra y otro poquito de palabra, y siempre Dios está diciendo cómo descansar, cómo reposar. El problema es que la gente no quiere oír. ¿Por qué? Porque la gente está ocupada oyendo otro mensaje. Muy posiblemente un mensaje de un falso maestro. Que si usted quiere que le suceda el milagro, porque perdóneme lo que voy a decir y lo voy a decir entre paréntesis, nos han enseñado mucho de un Dios milagrero. Y entonces nosotros vamos buscando los milagros, no al Dios de los milagros. Y resulta que los milagros son añadidura. Amén. En el proceso de caminar en fe. Porque el milagro más grande se llama el nuevo nacimiento. Amén. Y el segundo milagro más grande se llama el bautismo del Espíritu Santo, para orar en el poder del Espíritu Santo. Y el resto simplemente es una cascada de milagros que Dios va trayendo en el caminar con Él en la historia del creyente. Amén. No es el propósito porque buscamos al Señor. Pero lamentablemente hoy en un evangelio light la gente busca a Dios para que le pague el recibo de la luz, del agua, de Codensa. ¿Cómo era? Buscan existe el pensamiento de una compañía de celulares que dice: guárdame, hágame, tráigame, lléveme, Movistar, ¿se acuerdan? Molestar. Entonces hay gente que busca a un Dios Movistar, que Dios le lleve, le haga, Dios le barra, le trapie, le organice, le cuadre, le cuide los chinos, le haga todo. Dios es un mandadero, un milagrero, alguien que va y le hace todo. Y lamentablemente se cree en ese Dios, pero yo quiero decirle que Dios es Dios. Amén. Y no es mandadero de nadie. Amén. Él es el que manda. Amén. Nosotros debemos ser los que obedecemos. Sí, Señor. ¿Sí? Entonces fue profetizado en el Antiguo Testamento. Así que vivir orando en el Espíritu Santo
es permitir que el Espíritu Santo se involucre en mi oración y me ayude en mi debilidad y me lleve a vivir en la perfecta voluntad de Dios, que es buena y agradable. Mira lo que nos dice Romanos 8. Y de igual manera el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda en nuestra debilidad? El Espíritu Santo. Porque, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. De pronto ponemos a pedir es un milagro y otro milagro y otro milagro. Y que Dios nos haga lo que estaba diciendo yo aquí. Eso puede ser la tendencia de uno. No, entonces no lo sabemos. Pero el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles, como en lengua de tartamudo, decía Isaías 28. Como en lengua extraña. Como con palabras no articuladas. ¿Cuándo el Espíritu intercede? Cuando nosotros le permitimos, o cuando nosotros nos rendimos a Él en la oración. Por eso es muy bueno cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo y primera vez que fluye orando en otras lenguas, que comience a ejercitar el don. La Biblia dice, no descuides el don que hay en ti. Entonces uno no debe descuidar el don, debe ejercitarlo más en este tiempo. Porque si permitimos que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad, tenga la plena seguridad que no vamos a caer. Amén. Porque Él no nos deja caer. El problema es cuando vamos a manejar nuestra debilidad con nuestra propia debilidad. Entonces ahí sí corremos el riesgo de caer. Y el verso 27 agrega, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces por eso es que Juan dice, cuando habla del Espíritu Santo, escribe Juan lo que Jesús dijo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque está en vosotros, hablando de Jesús, y habitará en vosotros, hablando del nuevo nacimiento. Entonces el Espíritu Santo es solamente para la iglesia. Es un regalo de Cristo para la novia. Es Él defendiéndola a ella. Es Él cuidando de ella, es Él edificándola a ella, es Él levantándola en su debilidad, es Él haciéndola conforme a la voluntad del Padre, una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha, gloriosa. Solamente lo podemos hacer orando al Espíritu Santo. Es permitir que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, el Espíritu de Dios, la perfeccione cada día hasta que Cristo regrese. Por eso necesitamos orar en el Espíritu todos los días. ¿Listo? Todos los días. Y habría mucho más que decir, pero el tiempo en televisión es corto. Número 2, vivir en el amor de Dios. Vivir en el amor de Dios. El verso 21 de la carta de Judas dice así: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces el amor de Dios nos conserva. Si vivimos en el amor de Dios, vamos a estar conservados, vamos a estar seguros. Si fluimos en el amor de Dios. En la nueva versión, en la nueva traducción viviente dice, y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Así que la única forma de vivir seguro en estos tiempos peligrosos es vivir en el amor de Dios. No hay ninguna seguridad cuando salimos del amor de Dios y vamos a vivir en nuestras fuerzas, en nuestra carne, contestando lo que queremos contestar. Todavía no sacan la piedra, ¿sí o no? Todavía. Pero toca dejarla guardada, no dejársela sacar fácilmente, y si la sacan, no trabajar con ella, sino rendirse al amor de Dios. ¿Cómo? Diga, orando en el Espíritu Santo. Entonces, la única forma de uno caminar en amor es rindiéndose al Espíritu de amor, que es el Espíritu Santo. Y orando en el Espíritu para no contestar como el que lo agredió se merece, sino como nosotros actuamos, porque esa es nuestra naturaleza. Somos hijos de amor, de un Dios de amor. El principal mandamiento, la ley real, es vivir en amor. Porque la fe obra por el amor. Entonces se supone que la gente de fe
debería vivir en amor. Y lo que el mundo necesita es la manifestación de los hijos de Dios viviendo en amor. Pero no puede haber esa manifestación de vivir en amor si no hay un rendir del creyente al Espíritu Santo, de permitir que el Espíritu Santo sea el que interceda por nosotros y de orar diariamente en el Espíritu. Porque la carne siempre va a tender a pagar mal por mal. Golpe con golpe yo pago. Sí, beso con beso. Esa es la ley del amor que yo aprendí. Ese es el amor humano natural. Pero la ley de Dios dice: no pague a nadie mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiga. Eso es vivir en amor. ¿Listo? Y habría mucho que ver, y tenemos otras enseñanzas que hablan de vivir en amor, pero como el tiempo de la lección es tan corto, entonces solamente la invitación es: manténgase orando en el Espíritu y le será más fácil caminar en amor. Y cuando alguien le saque tanto la piedra, procure no contestar nada para que pueda caminar en amor, por lo menos sin decir nada. Y ya uno está caminando en amor sin decir nada. ¿Listo? Y número 3, ser compasivos y cuidadosos. Yo les agregué la palabra muy, muy cuidadosos. Dice el verso 22. Algunos que dudan, convénzalos. Dice en la Nueva Traducción Viviente: deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. O sea que ya hay cristianos que los falsos maestros les empezaron a robar la fe. ¿Qué debemos tener nosotros? Compasión de ellos. No decirle: claro, míralo, mira. No, tenemos que tener compasión de ellos. Pero la única forma de caminar en amor y de ser compasivos es orar del Espíritu. Porque es la fuente, es entrar a tener la capacidad que nosotros humanamente no tenemos, sino solamente en Él. Entonces aquí, lo que nosotros vemos es que necesitamos ser compasivos. Y el siguiente verso dice, el 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Este juego que habla es del juego del juicio. Porque el que se deje robar la fe es lo que le viene de juicio, no salvación. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que cree se mantenga firme en la fe del principio a fin. Y si no se mantiene en fe de principio a fin, habrá creído en vano al principio. Dice: y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Me gusta más la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más claro. Dice: rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Entonces, denle la palabra. Cuando le pidan un consejo, denle un consejo de la palabra. No le dé un consejo humanista. No, desde que usted se sienta bien, y desde que se sienta bien, esa es la iglesia humanista, materialista, la que a toda está buscando sentirse bien y no hacer la voluntad de Dios. Quiero contarle que si uno decide hacer la voluntad de Dios, muchas veces se va a sentir mal. Jesús, haciendo la voluntad del Padre, dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Se sintió Jesús muy mal, pero muy mal, haciendo la voluntad de Papá Dios. Uno puede sentirse muy mal. Entonces no busquemos, como es la mentalidad de la iglesia de este último tiempo, que yo me sienta bien. Ahora, no estoy diciendo que vamos a trabajar para hacerlo sentir mal, de ninguna manera. Actuamos en amor, caminamos en amor, pero no siempre usted, cuando está haciendo la voluntad de Dios, o yo cuando estoy haciendo la voluntad de Dios, me voy a sentir bien. A veces sentiré que me muero. Pero en la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Entonces dice después del punto: incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado. Por eso, compasivos, pero teniendo mucho cuidado. Muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan las vidas de ellos. Entonces, fui a rescatar a fulanito que está en este pecado, y entonces era muy chévere. Hubo alguien que me dijo: no, yo aprovecho para ir a la cantina y me echo una polita y aprovecho para predicarle a él el evangelio.
Cuidado. Cuidado. Tenga mucho cuidado. Ay, como yo no soy para nada religioso, pues aproveché en la discoteca y le prediqué el Salmo 23. ¿Qué problema tiene? Entonces, lo que está diciendo es que en este tiempo de tanta doble moral y de tanta mentira y de tanta ideología y de tanto humanismo y de tantas cosas que van en contra de la palabra de Dios, que están diseñadas para robar la fe, cuando uno va a rescatar a alguien llevando el mensaje del Evangelio, tiene que tener mucho cuidado. Muchos andan ya en matrimonio yendo a predicarle a alguien por allá que está solito, entonces se va solo. Tú solo, yo sola, solo los dos. Y entonces no se tiene cuidado. Entonces hay que ser compasivo, pero hay que tener mucho cuidado. Porque la Biblia dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si no te sientes seguro de ir a predicar en determinado ambiente a determinada persona, es mejor que no vayas. Y procura siempre ir acompañadito, evitando resbalar y caer y ensuciarse. Mire, ensuciarse. Entonces la oración final es, o el punto final es poner el amor en acción, pero toca ponerlo con mucho cuidado. Y ojalá asegúrese que ese amor que pone en acción sea el amor de Cristo. No mi sentimiento, ay, yo me sentí tan mal, ay, la persona está tan ay, es que yo me sentí, no, puede estar actuando con una persona sensual, por los sentidos. Ay, y yo me sentí tan mal, y es que pobrecita ella, y sí, entonces yo la aconsejé y permití que ella llorara sobre mi hombro, y eso, cachete con cachete, pechito con pechito, y ahí de lo demás sucedió todo el resto. Y yo de pronto caí. Porque la carne es guaricha. ¿Sabían eso? Para los que están en internet, guaricha es persona que no tiene seriedad. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, deje que el amor fluya, póngalo en acción, eso es compasión, amor en acción, pero con mucho cuidado. No vaya solo. Procure ir acompañado. La Biblia siempre habla de 2 o 3 testigos. No, yo me fui solo y tal. Venga, cuidado. Porque el enemigo pone trampitas. Y el problema no es tanto las trampas que pone el enemigo, sino que uno en la carne tiene ciertas cositas que tienen como... todavía lo atraen a ciertas cosas que no debería. ¿Listo? Entonces, ojo y oído. En ese último tiempo hay que hacer la obra del Señor, pero hay que hacerla con inteligencia. Recuerde un mensaje que predicó la pastora que decía que tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Jesús lo enseñó. Y a veces actuamos muy bien procurando ser mansos como palomas, pero somos muy poco inteligentes siendo astutos como serpientes. O sea que el mundo es más astuto que nosotros. Entonces por eso la Biblia nos advierte. Nos dice, tengan mucho cuidado porque son tiempos peligrosos. Y finalmente la oración final en el verso 24 dice, mire lo lindo si fluimos en el Espíritu, con el Espíritu Santo. Si permitimos que el Espíritu Santo ore, si oramos el poder del Espíritu Santo, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Cuando estamos conectados al Espíritu Santo, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Amén. Entonces necesitamos orar en el Espíritu sí o sí, todos los días. En cada tiempo, en cada momento. Que usted se quede dormido orando en el Espíritu y despierte orando en el Espíritu. Entonces Él es poderoso para guardar. Esto de despertarle a usted gozo. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, aunque sean esos tiempos peligrosos. Amén.
y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Uy, cuando usted llegue al final, cuando lleguemos al final, dice, lo logramos, Espíritu Santo, gracias. Pudimos, vencimos, llegamos. Fue difícil, no fue fácil, pero cada vez que sentía morir, me rendía al Espíritu Santo de Dios. Y empezaba a gemir, aunque me llamaban loco, tonto, protestante, evangélico y todo lo que quisiera, yo comenzaba a fluir con el Espíritu Santo. Y comenzaba yo a fluir con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me edificaba. Amén. Y hablaba secretos con el Padre, y era edificado en mi santísima fe, y Él me mantuvo firme y no caí. A Él, dice el texto, sea la gloria. Al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y para siempre. Por todos los siglos le damos la gloria a Él. Entonces, te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús y ora mucho en el Espíritu.